Vamos a dar inicio a la charla entre Santiago Kalinowski y Beatriz Arlo, La lengua en disputa. Mi nombre es Cecilia Fanti, junto a Ana Ojeda organizamos un ciclo, en general es conversatorio con autores, y bueno, vimos la oportunidad de la FED para generar este debate sobre un tema que está en boca de muchos. Voy a presentar a los oradores. Beatriz Arlo empezó a trabajar en el Centro Editor de América Latina a fines de la década del 70. Entre el 72 y el 76 formó parte de la dirección de la revista Los Libros. Fue profesora de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde la reapertura democrática hasta 2003. Dictó cursos en las universidades de Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota. Fue fellow del Wilson Center en Washington y Simón Bolívar, Professor of Latin American Studies en la Universidad de Cambridge. Santiago Kalinowski, por su parte, es licenciado y profesor en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Lexicografía Hispánica, Escuela de Lexicografía Hispánica, Real Academia Española, doctor en Estudios Hispánicos, Universidad de Western Ontario, Canadá, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, y sus áreas de trabajo son la lexicografía, la lingüística de corpus y la divulgación lingüística. Bueno, muchas gracias a Beatriz y a Santiago por estar acá con nosotros, a todos ustedes por su interés y por llenar la sala. La primera pregunta para disparar el debate es: ¿cuál es para ustedes el vínculo entre lengua y realidad? Y si se modifica la lengua, ¿se modifica la realidad? El que quiera tomar la palabra primero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por la presencia de todos ustedes. Con el tema de lengua y realidad hay que interactuar con una noción que circula mucho y que tiene mucho arraigo popular, que es el del relativismo lingüístico. Eso es la idea de que hablar una diferente lengua o tener una diferente gramática afecta radicalmente el modo en que se concibe la realidad. Eso surge de una hipótesis de Sapir y Worf y tuvo mucha resonancia. Recientemente hubo incluso una película que se llamó Arrival, no sé si la vieron, donde aprender una nueva lengua de repente nos permitía ver el futuro y encontrar la paz mundial, algo así. Bien. Eso, bueno, está totalmente, es una idea que está desacreditada ya. Es decir, las diferencias en el modo de concebir la realidad entre lenguas diferentes se miden en milésimas de segundo, en tiempos de reacción, en estudio de laboratorio. ¿Sí? Entonces hay que moderar mucho esta noción de que hablar una diferente lengua es concebir el mundo y la realidad de un modo radicalmente diferente. El ejemplo clásico es el de los esquimales, ¿sí? Lo deben haber escuchado, todo el mundo está con los esquimales, que tienen muchas palabras para nieve, ¿sí? Los imprenteros tienen muchas palabras para las letras, digamos. Ya estamos en una feria de editores, entonces el vocabulario de la tipografía no hace que los imprenteros tengan una concepción de la realidad radicalmente diferente. Dicho esto, evidentemente existe un vínculo entre la lengua y la realidad. Siempre que hubo un intento de modificar la realidad, eso comporta una serie de elecciones en la lengua. La creación de discursos asociados al intento de mover determinadas cuestiones de lo real. ¿Sí? Y eso se logra por medio de la creación de consensos. Esa creación de consensos es eminentemente lingüística, es decir, se buscan y se encuentran los modos discursivos de llegar a imponer o instalar una idea en lo social que termina después impactando en el modo en que ordenamos la sociedad. ¿Sí? Entonces no hay ninguna magia. La realidad
no está configurada por la lengua. Sin embargo, en cualquier intento de modificar la realidad hay un componente lingüístico clave y central hoy y siempre. Sin duda, estoy de acuerdo con lo que se acaba de exponer y uno podría buscar ejemplos históricos donde la lengua transmite, logra transmitir o logra comunicar algo de la realidad. Es complicado comunicar o expresar o transmitir algo de la realidad. Cuando uno quiere decir algo nuevo que le está sucediendo, uno sabe que eso tiene cierta complicación. Pero voy a poner un ejemplo histórico. En la Revolución Francesa se agruparon en la izquierda del presidente de la Asamblea, se agruparon, por razones que no tenían que ver con lo que hoy se llama izquierda, los diputados más fervorosos por reformas profundas. Y en la derecha, los diputados que preferían reformas más moderadas. Antes de la Revolución Francesa y de esa asamblea donde había en la izquierda agrupados por afinidades, diputados que querían reformas profundas y a la derecha diputados que querían reformas moderadas, y que fue una casualidad, no que se agruparan, sino que cayeran de derecha a izquierda del presidente de la asamblea, no existía la idea de que la izquierda era más progresista y la derecha más moderada. Esa idea, ese contenido semántico de la palabra izquierda y la palabra derecha, surgió por justamente el hecho completamente azaroso de que los más progresistas o más democráticos de la Revolución Francesa estuvieran situados por casualidad a la izquierda y los menos progresistas o menos extensores de derechos estuvieran situados por casualidad a la derecha del presidente de la Asamblea. O sea que la lengua también es portadora histórica de esas casualidades. Digo, para ver cómo expresa una realidad, pero la expresa por azar. Si hubiera sucedido al revés, hoy diríamos que la derecha es progresista y la izquierda es menos progresista. Si los diputados que querían reformas más profundas se hubieran sentado a la derecha y los que querían reformas menos profundas se hubieran sentado a la izquierda. Entonces hoy las palabras significarían exactamente, esas dos palabras tendrían un contenido semántico exactamente opuesto al que tienen. Y fue un hecho histórico casual, azaroso, el que les dio este contenido que conservan desde la asamblea de los años 1780, 1790, las asambleas post-Revolución Francesa, que conservan desde esos años hasta hoy en todos los países que conozco, es decir, todos los países que uno puede conocer, todos los países occidentales, es así, no sé qué sucede en otras regiones lingüísticas, pero en aquellas que son occidentales y también orientales, signadas por ideologías occidentales, esto que fue azaroso se convirtió en una designación no azarosa de lo real. Por eso hay algunos esfuerzos que pueden hacerse con la lengua, que pueden tener éxito, y hay otros que es el azar el que define como esta división entre derechas e izquierdas, que fue definida por el azar, de dónde se sentaban los diputados más progresistas y los diputados menos progresistas. Procesos, por otra parte, de lo que se llama resemantización, es decir, cuando las palabras van adquiriendo nuevos significados. La palabra gaucho en el idioma que usamos los rioplatenses varió de significados a lo largo de un siglo y medio. Y esos procesos influyeron nuestra ideología, nuestra forma de percibir la realidad, pero también fueron influidos por acontecimientos de la realidad. La palabra gaucho empezó a ser alguien querible, que hacía gauchadas, que podía
podía servir a una empresa colectiva cuando llegaban los inmigrantes italianos. En cuanto llegaron los italianos, los judíos, la palabra gaucho dejó de ser vago, mal entretenido, cuchillero, para convertirse en alguien que hacía gauchadas. O sea que ahí hay un proceso de la realidad que produce cambios en la lengua. Por tanto, las relaciones, yo diría, entre lengua y realidad son relaciones variables. Frases hechas que quedan para siempre en la lengua, a lo mejor no tienen el origen que hoy se les atribuye. Para nosotros, Febo asoma es una frase casi patriótica, pero en realidad en su origen es una mala metáfora para encabezar una marcha patriótica. Febo asoma, realmente es feo. Realmente es feo. Pero hoy para nosotros es casi sinónimo de una marcha patriótica el Febo asoma. O sea que son relaciones muy variables y esto lo demuestra también la literatura, ¿no? Las relaciones muy variables entre la lengua y aquello que es narrado, la lengua y aquello que se quiere decir. Bueno, hasta ahí para no ocupar demasiado. Sí, digamos, este va a ser un debate aburrido si estamos todos de acuerdo todo el tiempo, pero digamos, yo creo que ya pronto vamos a llegar al desacuerdo. Quería poner además otro ejemplo sobre una polémica de los años 20 en torno del verbo independizarse. En la edición de 1927 del diccionario de la RAE, independizarse está definido como neologismo inútil por emancipar o emanciparse. Y esto es un siglo después del proceso por medio del cual se habían consolidado todas las independencias americanas. Entonces resulta que hay otro fenómeno de cambio lingüístico que no tiene que ver tanto con el azar, pero sí tiene que ver con la eficiencia. Es decir, además del azar, ¿por qué hablamos de voz nosotros? Azar, ¿sí? Además del azar, eficiencia. Si uno está en procesos políticos que arrancaron en el siglo XVIII, donde todo el tiempo estamos diciendo, hagamos la independencia, vamos a lograr la independencia, es mucho más eficiente crear un verbo que signifique exactamente eso y que se pueda decir, nos independizamos, independicémonos, ¿sí? Entonces, eso, que se llama gramaticalización, es decir, como se toma una frase nominal y se convierte en un verbo. Ese es un fenómeno de eficiencia. Es más eficiente decir eso con un verbo. Entonces, claro, desde el otro lado del Atlántico decían, no, eso es inútil, ya existe emanciparse, ¿sí? La pregunta realmente que está flotando es, ¿alguien tomó la decisión consciente de crear ese verbo? ¿O es un fenómeno común de los hablantes que van a preferir una manera más económica o más eficiente de decir algo o que implique menos circunloquio, menos gasto de saliva, ¿sí? Eso creó una disputa. En el año 1956, ya digamos eso, imagínense, ya tenía más de un siglo, se había asentado probablemente durante el principio del siglo XIX. Pero sin embargo, en los años 20 del siglo XX, todavía la RAE estaba oponiéndose a esta palabra, que era una palabra que era en ese momento un americanismo, pero que eso tenía razones políticas. Entonces la lengua es política, ¿sí? Porque como la política forma parte de la realidad de los hablantes, la lengua interactúa con eso de muchas maneras. Este es un ejemplo. ¿Quién tomó la decisión consciente de crear el verbo? Se juntaron y se codearon y dijeron, vamos a hacer un verbo, no, anda avisando. No es así como funciona. Es decir, el hecho de que la lengua sea política, que exprese la interacción de los hablantes con su entorno político, con sus ideas y con sus deseos y con sus aspiraciones, no lo convierte en un objeto que moldea a su antojo, ¿sí? Entonces, esa es una idea que, digamos, sobre la que creo que vamos a volver. Muchas razones, el motor del cambio lingüístico tiene muchas formas, ¿sí? Y en este caso fue muy gracioso la respuesta, digamos, había un académico correspondiente que le tiraba con todo lo que tenía a la RAE, decía le tienen tirria, y hablaba de la colonia como un
una imposición sangrienta cuyo fin requería un nuevo sacrificio de sangre. Y desde España le contestaban no, porque la madre España entregó su amor incondicional y ahora las independencias son los hijos que se olvidan de su deuda de crianza, ¿sí? Con la mamá. ¿Sí? Y encima les molestaba la formación, decían que estaba mal formada morfológicamente, ¿no? Que tendría que ser independenciarse o algo así. ¿Sí? No sé si querían algo más, pasame las botas, que ¿sí? te pegue una lustradita, querés un mate, no sé, algo más querían de la formación esa que era crucial, central, para el hablante del siglo XIX y que quedó en la lengua para siempre. Tengo que hacer una aclaración, que es que yo, digamos, soy director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas de la Academia Argentina de Letras, pero no expreso una voz institucional. ¿Sí? Es la voz institucional, la expresa el cuerpo académico a través de la presidenta. Siempre me piden que haga esa aclaración. Muy bien. Entre el azar entonces y la eficiencia nos movemos a la segunda pregunta, que está vinculada con esto con lo que cada uno cerró su intervención, que es cuán dueñe, se es de la propia lengua o de la manera de expresarse. Y bueno, un poco el tema que nos convoca, que es si el inclusivo pone en riesgo esa inteligibilidad del castellano. Yo diría que la relación que los hablantes tenemos con la lengua y los escribientes tienen con la lengua es una relación oscilante, cambiante y diferenciada, en el sentido de que en algunos momentos somos dueños, ¿qué quiere decir ser dueños? Ser plenamente conscientes del contenido semántico, sintáctico, gramatical de lo que estamos diciendo, y en algunos momentos somos hablados por frases hechas, por nuestras propias equivocaciones, por nuestros propios prejuicios, etcétera. O sea que no hay una idea, yo diría, no hay una propiedad como ser dueño de un departamento. No se es dueño de la lengua como se es dueño de un departamento, no se ocupa la lengua como se ocupa un departamento o una casa. Más bien a veces, en general, la lengua nos ocupa a nosotros, más que nosotros ocupamos a la lengua. Yo diría que a medida que el hablante es más culto, más alfabetizado, su nivel de dominio sobre la propia lengua puede aumentar. No digo que aumente, yo digo que tiene condiciones para aumentar su propio dominio, pero no necesariamente aumenta. Pero la alfabetización y las destrezas de lectura y de escritura pueden aumentar ese dominio. Pero siempre nuestra relación con la lengua es una relación que puede ser incluso conflictiva. ¿Y qué es interesante cuando es conflictiva? Yo tengo una relación conflictiva con lo que nos preguntaron recién, ¿no? Con el riesgo que supone el inclusivo para la inteligibilidad del castellano. No, ni siquiera con el riesgo, con la imposición. Yo no sé si hay riesgo. Ignoro por completo. No soy una filóloga para decir si puede haber riesgo o no puede haber riesgo. Lo que digamos, a mí como hablante y escribiente del español rioplatense o del castellano rioplatense me afecta del inclusivo es la imposición. No acepté imposiciones lingüísticas desde muy joven. Soy de la generación que empezó a decir boluda, 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 boluda desde el tercer grado de la escuela primaria. No acepté esas imposiciones lingüísticas y, por tanto, acepté otras imposiciones lingüísticas en la política, por ejemplo. Y, por tanto, la imposición me resulta un forzamiento y, en el caso de la lengua, un forzamiento fuerte. Creo, por otra parte, que la lengua va cambiando con otros ritmos. Para que cayera la palabra nigger en Estados Unidos, para que esa palabra fuera impronunciable, fue necesario no la guerra de secesión, porque después de la guerra de secesión la palabra nigger siguió. Fue necesario el movimiento negro entero, es decir, la emancipación de los esclavos después de la guerra de secesión y el movimiento negro. No estamos hablando de una minoría
culta, urbana, de los mejores colegios que pueden querer lenguaje inclusivo. Estamos hablando del movimiento negro entero. Fue necesario, de gente que era obligada a sentarse en asientos distintos en los ómnibus en Estados Unidos, de gente que no podía ir a los mismos hoteles. Cuando Duke Ellington viajaba con su orquesta, si tenía un blanco, ese blanco iba a un hotel diferente. Si tenía un blanco entre sus músicos, Red Mitchell, por ejemplo, que era blanco, ese músico iba a hoteles diferentes que el resto de los músicos, incluido Ellington. Bueno, para que esa palabra desapareciera, fue preciso una fuerza política, ideológica y de movimiento, la marcha desde Alabama a Washington, los discursos de Martin Luther King. Entonces no se hace con la lengua como si uno estuviera friendo empanadas, no sucede eso, porque puede cambiar para grupos muy pequeños, que son los grupos... afortunadamente que empiezan a introducir esos cambios. Pero para que esos cambios se generalicen, hoy no se puede decir nigger en ningún caso en Estados Unidos, en ningún caso, ni como insulto se puede decir, ni como insulto, ni entre ellos se puede decir. Para que ese cambio se generalice, son décadas de lucha. Por tanto, décadas de lucha y de luchas en serio. Quiero decir, de luchas en serio, cuando digo luchas en serio, digo prisiones, digo ejecuciones, digo blancos del Ku Klux Klan entrando a los barrios negros, digo luchas en serio. Digo, no pequeñas cuestiones que pueden pasar en un barrio donde se use o no se use el inclusivo. Por otra parte, las luchas se dimensionan incluso según las culturas de los lugares. Yo acabo de estar en Chile y les pregunté efectivamente sobre el inclusivo y me miraron, sí, lo estamos pensando, se está debatiendo, etcétera. No, ustedes me dirán, la sociedad chilena es demasiado jerárquica para querer el inclusivo. Bueno, puede ser, pero tuvieron una presidenta de la República, líder del Partido Socialista. O sea que ganó por sus propias fuerzas, no por fuerza heredada, ganó por sus propias fuerzas Michelle Bachelet. O sea que puede ser machista, pero en algunas cuestiones no lo es. Por tanto, si ustedes miran la prensa internacional, ustedes van a ver que la relevancia que tiene el inclusivo en la Argentina es desconocida en la prensa internacional. Es desconocida. Lean nomás El País de España. Pero, digo, lean prensa francesa, prensa inglesa, y todas esas lenguas están marcadas por atentados a la inclusividad, diferentes atentados, porque como ustedes saben, toda lengua tiene sistemas morfológicos y sintácticos y semánticos diferentes, pero están marcadas por atentados a la inclusividad. Y sin embargo, no es. Entonces habría que analizar también como fenómeno cultural. Ahora viene Grimson después y a lo mejor él puede analizarlo mejor que yo. Habrá que analizar por qué como fenómeno cultural prendió tanto en una ciudad grande como Buenos Aires, menos en ciudades del interior grandes como Rosario, menos, mucho menos, y en otros lugares no prendió del mismo modo. Y son más atrasados que nosotros en los derechos de las mujeres de ningún modo. Tienen aborto antes que la Argentina, tienen derechos extendidos antes de la Argentina, tienen presidentas que llegan por su propia fuerza antes que en la Argentina, tienen partidos dirigidos por mujeres. La mujer más poderosa de Occidente es Angela Merkel, es mujer, acabo de decirlo. Entonces, digamos, tendríamos que examinar por qué le estamos dando esta trascendencia a esto, que me parece importante mientras no traten de imponérmelo a mí. Es decir, cualquiera que intente imponerme un uso lingüístico perdió conmigo. Tengo que recordar en mi casa que yo abría la boca a la hora de comer y mi papá me decía, no está en la Real Academia. Y yo a los 8 años trasladaba el diccionario de la Real Academia para comprobar, como me decía mi papá, que esa palabra no estaba en la Real Academia. Porque teníamos además una edición de la época de María Castaña. Bueno, ya está, ya terminó. No busco más en la Real Academia. Creo que la eficiencia del lenguaje está dada por el uso que un escritor o una escritora puede dar a su discurso y por el uso cotidiano que cualquiera puede darle a su discurso. Bueno, lo primero que querría decir es que la lucha del inclusivo es una lucha en serio. Es una lucha realmente en serio, que se mide en mujeres muertas.
mujeres muertas todos los días. Entonces, ahí tenemos que remarcar ese hecho. Las mujeres muertas, las mujeres que no cobran lo mismo por el mismo trabajo, las mujeres que no pueden caminar en paz por la calle, las mujeres que sufren abusos dentro y fuera del hogar. Esa es la lucha del inclusivo. ¿Sí? Entonces, está muy claro que el inclusivo, por más que a veces nos quieran decir que sí, el objetivo del inclusivo no es volverse gramática, no es volverse lengua. Es decir, los que mencionábamos al principio son fenómenos de cambio lingüístico, que se dan por toda clase de razones. Algunas son azarosas, otras tienen que ver con la eficiencia. El patrón más reconocible de cambio lingüístico a través del tiempo es la economía. Es decir, en general, cuando ha habido un cambio, eso implicó para el hablante un esfuerzo menor de articulación. Muchas veces la economía tiene que ver con fenómenos de articulación, por ejemplo, sonorización de consonantes intervocálicas. Decían rota los latinos, nosotros decimos rueda con D porque es más económico seguir usando la voz. ¿Sí? Seguir usando la voz. Uno viene usando la voz con la vocal, antes cortaba la voz para decir la T y después volvía a usar la voz para decir la otra vocal. Es más económico seguir usando la voz. Entonces, si ustedes se fijan, muchísimas palabras del latín van a tener precisamente esa diferencia. Si la consonante que no usa la voz en latín está entre dos vocales, se vuelve lo que se llama una consonante sonora, es decir, una consonante que usa las cuerdas vocales. En este caso, entonces, no estamos ante un fenómeno que se ajusta a los patrones de cambio lingüístico que conocemos en lingüística, que conocemos en las lenguas del mundo, no solo el español, que conocemos en todas las lenguas del mundo. Es decir, hay acá no un esfuerzo menor, un ahorro de la energía de procesamiento mental o de articulación. Yo siempre pongo el ejemplo del pluscuamperfecto latino, que era desinencial, usted sabe, se hacían los verbos con terminaciones, había una gran abundancia de terminaciones, en un momento dijeron, bueno, son demasiadas terminaciones. ¿Lo dijeron conscientemente? No. Dijeron, empezó a competir una perífrasis verbal con el verbo habeo, de haber, y ahí entonces, en lugar de amaueram, ¿sí? Pasado el tiempo, decimos había amado, ¿sí? Porque es más regular. Tenemos he amado, había amado, ¿sí? Entonces, eso es economía. Economía no es una pauta para la comunicación, ¿sí? La economía no es un principio de la comunicación. La comunicación no se rige por lo que es más económico, se rige por lo que es más eficaz, ¿sí? Y para lograr la eficacia muchas veces gastamos mucha más energía de la que el contenido semántico de lo que estamos diciendo requeriría. ¿Sí? Nosotros cuando nos gusta una persona no le decimos me gustás, vamos, ¿no? Muchas veces que leemos un libro y le comentamos, bueno, no sé, digamos, la retórica del amor. Es una retórica de un gasto muy grande de energía. Entonces, ¿qué pasa con el inclusivo? El inclusivo no se ajusta a estas pautas, a estos patrones que habíamos visto del azar o de la eficiencia o de la economía a través del tiempo, por medio del cual interacción con las condiciones políticas de un momento, ¿sí? Es una decisión consciente, calculada y diseñada que surge de un proceso que tiene muchas décadas de reflexión acerca del sexismo que está codificado en la lengua. ¿Sí? Entonces, como se trata de un esfuerzo mayor que lo que busca es comunicar un contenido con la mayor eficacia posible, es decir, el principio rector de eso es el efecto que logra en el auditorio, y eso es entonces la retórica. Eso es un fenómeno retórico. Los fenómenos retóricos son aquellos que permiten comunicar algo de manera más eficaz a un auditorio. El inclusivo entonces es la configuración discursiva de esta lucha política,
una lucha política de sangre en la calle, digamos así. El inclusivo es uno de los rasgos, y ni siquiera es todo, es uno de los rasgos el que llama más la atención, de la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad en la sociedad. Y lo que busca es crear en el auditorio la conciencia de una injusticia, de la persistencia de una injusticia. Y lo logra, ¿sí? Y logra la reacción también de el que ve amenazado su privilegio, ¿sí? Que es una reacción muy virulenta en general. Es decir, es un fenómeno retórico, no es un fenómeno de lengua, ¿sí? Es aprovechar las posibilidades que nos brinda la lengua para crear un discurso que es eficaz en la comunicación de un ideal y de un deseo y de un anhelo de igualdad que hay en muchos sectores. Y por eso es un fenómeno profundamente político, discursivo, retórico, no es un fenómeno de lengua, ¿sí? Por lo tanto, como es un fenómeno tan político, las reacciones violentas en contra son reacciones políticas. Son reacciones de gente que dice, no, si está buenísimo esto del privilegio. Yo soy hombre heterosexual blanco, me encanta. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Y ahí vienen las reacciones, ¿sí? Que son reacciones muchas veces de inteligibilidad, pero eso es artificioso en realidad. No hay problema de inteligibilidad, ¿sí? Eso es un insulto, es una manera de descalificar. Eso o el humor también, se hacen chistes con eso, ¿sí? Lemer Esteve Serene es un caso. Son maneras de descalificar un recurso que es potente, porque eso es el problema que tiene. Es muy potente. En mi Universidad de Canadá están haciendo un estudio, un relevamiento muy serio, por ejemplo, de YouTube, de los videos, y dicen efectivamente que uno de los focos del inclusivo es Argentina, el otro foco es España, porque no sé, ustedes seguramente habrán estado escuchando las profundas discusiones que hay en España, incluso ahora un pedido de revisión de la Constitución con el foco puesto en la cuestión del masculino genérico, ¿sí? Vamos a hablar del masculino genérico ahora, tal vez. ¿Puedo hablar de eso ahora? El masculino genérico, entonces, está la idea de que la lengua no es racista, ni es sexista, ni es xenófoba, ¿sí? Y es una idea que no sé cómo tiene tanto éxito, ¿no? Digamos, como un producto, una forma de comunicación, un hecho de lo humano, como es la lengua, hecho por los humanos en el contexto de las dinámicas de poder de los humanos, no va a estar atravesada de esas propias dinámicas de poder. La idea de que la lengua es aséptica y es inocente de todo, ¿sí? A mí me parece peregrina, me parece extraña, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del masculino genérico? El masculino genérico, entonces, se codificó en la lengua a lo largo de los milenios, ni siquiera de las decenas de años o de las centenas de años, de los milenios. Durante miles y cientos de miles de años, el hombre, el macho de la especie, acaparó absolutamente todos los espacios de visibilidad, distribuyó los recursos valiosos. Cuando era la caza o la cosecha, era la caza y la cosecha. Cuando aparecieron otros espacios, la política, la ciencia, el arte, acaparó esos espacios. Y durante todo ese proceso de milenios se fue, digamos, configurando una suerte de, bueno, ante la duda y tiene que ser un varón, digamos, porque esa es la realidad que nos rodea, ¿sí? Entonces, ese es el modo en que se va codificando a lo largo de los cientos y los miles de años una cosa como el masculino genérico. Es decir, como correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie, que es patriarcal. Eso, si uno acepta esa especulación como mejor que la otra especulación de la lengua inocente, tiene su contrapartida. Es decir, si nosotros creamos una sociedad igualitaria y mantenemos esa sociedad igualitaria durante 100, 200, 300, 400 años, los años que requiera un cambio lingüístico de estas características, un cambio lingüístico que se tiene que dar en cientos de millones de personas. Estamos hablando de que las comunidades lingüísticas no son chiquitas, ¿sí?
Las comunidades lingüísticas tienen 10, 20, 40 y 100 y cientos de millones de personas. Entonces, si nosotros creamos que estamos muy lejos de hacerlo, una sociedad absolutamente igualitaria y mantenemos ese ordenamiento social por el tiempo que hace falta, ahí es probable que aparezca algo diferente al masculino genérico, al masculino no marcado. ¿Sí? O sea, eso no quiere decir que esta intervención carezca de sentido o que carezca de relevancia, ¿sí? Porque como decía al principio, la realidad se cambia haciendo política, y la política se hace con lengua, ¿sí? Y con muchas otras cosas. Entonces, como configuración discursiva de una lucha política, es absolutamente relevante, es central. Es un diálogo global, porque este mismo problema, con los cambios que impone cada gramática diferente, está en inglés, está en francés, que acaban de prohibir las fórmulas de inclusión en los documentos oficiales, lo cual implica que hay un movimiento muy fuerte en ese sentido. Las lenguas nórdicas se pidieron prestado un pronombre neutro para las comunicaciones oficiales, haciendo el gesto opuesto. Esto está en alemán, en italiano. Es decir, es un diálogo global. El masculino genérico es prácticamente un universal lingüístico, porque es un universal humano la desigualdad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, por más que creamos que el inclusivo es cambiar la lengua y que su relevancia está en la gramaticalización, eso no es así en mi opinión. Su objetivo es la igualdad. Su objetivo es un objetivo social y político. No tiene objetivo de codificarse en la gramática, porque ese es un objetivo que tenían, por ejemplo, los que intervinieron en contra de nuestro voceo, y así les fue. El objetivo, cuando es gramatical, es un objetivo que no se puede conseguir, ¿sí? Pero el hecho de que algo sea la configuración discursiva de una lucha política no tiene nada de malo. El hecho de que sea un fenómeno de vanguardias y no de las masas no tiene nada de malo tampoco, ¿sí? Bien. Acá deberíamos empezar a discutir qué es la palabra política. Porque resisto a aplicar la palabra política a todo. Porque creo no estoy hablando ya ahora desde una perspectiva de diccionario de la palabra, sino de la perspectiva de su presencia social. Yo creo en la especificidad cuando nosotros llamamos político a una reivindicación o llamamos político a una actividad. Me parece que, y voy a poner un ejemplo muy próximo, me parece que el movimiento del pañuelo verde tiene una trascendencia social extraordinaria que todavía no fue convertida en una práctica política porque la torpeza de los partidos le impidió codificarla según esa práctica. La palabra política no encubre cualquier acción en la esfera pública, encubre algún tipo de acción, integra algún tipo de acción en la esfera pública. La noche que se quedaron las chicas del pañuelo verde en Avenida de Mayo frente al Congreso, había una dimensión que trascendía muchísimo lo político, que era la dimensión social. Porque esas chicas eran todas de capas medias urbanas y estaban pidiendo por algo que ellas no necesitaban. Si esas chicas necesitaban una interrupción voluntaria del embarazo, la conseguían fija. Había que hacer una encuesta ahí, la conseguían fija. Era todo capa media urbana, media. Capa media, media. O sea que se quedaban esa noche para pedir el derecho de otros. Eso fue lo que a mí me deslumbró como ampliación de un horizonte de derechos. No una minoría pidiendo para sí, sino una minoría, porque obviamente eran socialmente una minoría, lo son, esas capas medias son socialmente una minoría, están los pañuelos celestes también y tienen tanta responsabilidad y tanto respeto de mi parte, aunque no acuerdo, como los pañuelos verdes, estaban pidiendo para otros. ¿Por qué eso no se convierte en reivindicación política? ¿Por qué llamarlo política es darle una extensión que hace fácil las cosas? ¿Por qué no se convierte en reivindicación política? Porque la política
tal como se conoce, política institucional, política de prácticas, la política no pudo tomarlo. Ni siquiera pudo votarlo en el Parlamento, consiguiendo los 2 votos que faltaban, ni siquiera. 2 diputados de La Pampa, cuyo electorado parece provenir de los pentecostales, fueron los que negaron los 2 votos por los cuales no salió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la política se negó a tomar y no pudo extender. O sea, no toda práctica humana es política. Hay prácticas que son culturales, hay prácticas que son familiares, y a mí me parece que confunden las cosas, decir la política de la familia. La política de la familia es la que el Estado desarrolla para las familias, no la que internamente se desarrolla. Hay prácticas que son culturales, hay prácticas que son familiares, hay prácticas que son de los estilos individuales. Y después está la política, que es una práctica específica y que por suerte existe como práctica específica. Porque si no viviríamos en un permanente estado de caos si la política no existiera como práctica específica. La política revolucionaria y la política de los partidos tal como la conocemos. En ambos casos son prácticas específicas. Entonces ahí es donde yo me detengo para no convertir toda cuestión que me interesa en una cuestión política. Las cuestiones que me interesan a veces son culturales, a veces son políticas, a veces su dimensión fundamental, no digo que no tengan algún ingrediente político, una veta política, pero a veces las cuestiones que me interesan y me comprometen y me llevan a una militancia son culturales. A veces tienen una dimensión política, a veces tienen una dimensión de relaciones interpersonales. Es fácil decir que todo eso es político porque eso da una visión simplificada de contradicciones que son siempre diferentes. Las contradicciones que se pueden tener con la lengua a veces pueden ser políticas y en otros casos no, pueden ser profundamente culturales. La imposición del tú en la escuela, que no logró imponerse nunca, el tú en la escuela primaria argentina, tenía una dimensión cultural ideológica, no política. Los gobiernos y los ministerios de educación que la llevaron, en realidad no le daban a eso una dimensión política, le daban una dimensión cultural ideológica, es decir, una asimilación a un ideal del español que no era el del español rioplatense, no era el del castellano hablado en estas zonas. Entonces, yo propongo que, ya que somos tan específicos, seamos específicos cuando caracterizamos las dimensiones de los fenómenos sociales. Las dimensiones no son siempre políticas desde el vamos. Uno podría decir, ¿la religión es todo política? Yo diría que es equivocado, que hay formas de la religiosidad que no son políticas, aunque las jerarquías religiosas sean políticas, hay formas de la religiosidad que son espirituales. Mal respetaría yo esas formas de la religiosidad si yo dijera son imposiciones políticas. Mal respetaría yo a los creyentes si yo dijera, bueno, sí, son imposiciones políticas, hay que eres del Vaticano y más ahora que el Papa es argentino, son imposiciones políticas. La política tiene reverberación sobre eso, muchísima, no voy a ser yo la que en este momento me ponga a discutir eso, sino que me parece que los estudios culturales me han demostrado que afortunadamente la realidad tiene muchas dimensiones, tiene dimensiones culturales, dimensiones sociales, y que los esfuerzos para ser exacto es respetar la especificidad de esas dimensiones. El azar llevó a los diputados de la Asamblea Francesa a sentarse a la izquierda y a la derecha, no la deliberación. Lo que fue político fue la Revolución Francesa, lo que fue político fue la Asamblea de la Revolución Francesa, pero el azar llevó a eso, y el azar llevó a que esa clasificación espacial se convirtiera luego en una forma de denominar agrupaciones políticas. Por tanto, yo diría que incluso el acentuar el carácter político del lenguaje inclusivo, cualquiera es libre para acentuar ese lenguaje, todos podemos acentuar, y yo también podría decir que el aborto es un hecho cultural, pero y tendría que respetar si alguien lo dijera, pero yo diría, lo mejor que a mí, que no propongo, sino lo mejor que a mí me parece, el instrumento mejor que a mí me parece con el cual yo analizo
lo que sucede en la realidad, es teniendo siempre en cuenta que las dimensiones de esa realidad son dimensiones que son diferenciadas por sus lógicas, por sus costumbres y por su historia. No podemos, solamente un mecanicista contaría junto la historia de la literatura con la historia política. Solo un mecanicista contaría eso junto. Solamente un mecanicista contaría junto la historia de las costumbres con la historia política. Están completamente desfasadas. Bueno, un mecanicista o un hegeliano, que ve en todo la realización de una idea absoluta que se va dividiendo y sintetizando a lo largo del tiempo. Pero uno más bien cuando estudia historia, y no estoy hablando del lenguaje, cuando estudia literatura, cuando estudia historia de las instituciones, cuando estudia historia del arte, uno ve que las dimensiones son desfasadas, que tienen un cierto desfase en eso. Y además, y esto yo se lo pregunto a mi compañero, uno a veces tiene la sensación de que vive en una lengua que tiene excepciones muy interesantes y que la historia de las excepciones de esa lengua es muy interesante y la historia de los fracasos de esa lengua es muy interesante. Para empezar, la historia de las excepciones. ¿Por qué hay vaca y toro y hay solo ballena? ¿Las ballenas que reproducen por partenogénesis? No. Debe haber ballenos en alguna parte. Pero no tenemos ni siquiera el nombre porque no le podemos decir les ballenes. Digo, ¿por qué sucede eso? Porque de alguna manera, pero esto es una pregunta, hay algo de azar, como sucede en la historia del arte, como sucede en la historia de las mentalidades, hay algo de azar también en estas regulaciones, ¿no? Sí, sí, la historia de la evolución del léxico es una historia que vamos al latín y del latín a veces vamos al griego y del griego vamos al sánscrito y del sánscrito vamos a una especie de proto-indoeuropeo que es básicamente una ficción informada. Eso me enseñaron. Todo con A, ese me enseñaron en la facultad. Entonces sí, claro, evidentemente es un proceso de milenios y, digamos, pensar en eso. El término de mecanicista me hace pensar también en esta cuestión del cambio lingüístico como bajo el control consciente de los hablantes. Esta idea que venimos diciendo acerca de que la lengua cambia como situada en un lugar, en un momento político determinado, y que eso no está bajo, no es algo que el hablante decide conscientemente. Eso es una idea que muchos la descalifican como mecanicista. Como decir, bueno, la realidad es esto y ¡pim!, ¿no?, tiene este resultado en la lengua. Yo sé que ahí se subestima muchísimo la complejidad de la dinámica entre los hablantes y el entorno que los rodea. Entonces no es que simplemente estamos diciendo que el hablante está sujeto a ser un seguidor acrítico y de cualquier ordenamiento social o realidad circundante. Hay ahí fenómenos que están imbricados con cuestiones de todo tipo, que son culturales, que son sociales. ¿Por qué decía yo político? Yo decía político porque al ser uno de los rasgos de una configuración discursiva de una lucha que busca un cambio en lo social, la trayectoria de eso es crear un consenso, hacer un cambio cultural, que ese cambio cultural impacte en el modo en que la gente vota. Ese modo en que la gente vota cambia la conformación de la clase política, digamos así. Y finalmente puede ser que al cabo de un tiempo tengamos la identidad de género. Es decir, hay quienes dicen, y no tengo cómo... No le gustó. Hay quienes dicen, y es atendible, es innecesaria la intervención.
es innecesario el inclusivo, que la ley de identidad de género se hubiera logrado sin el inclusivo. Personalmente yo siento que eso es difícil de aseverar. Que una ley de identidad de género se pueda llegar a aprobar en un contexto cultural totalmente desfavorable, me parece una imposibilidad. Y la manera de cambiar ese contexto cultural, me parece, tuvo que ver con esta reflexión acerca de un objeto que es propio, ¿sí? Que es la lengua. Entonces a mí me cuesta pensar que toda esta reflexión acerca del género gramatical, de cómo eso codificó sexismo ancestral de la especie, y de que eso la hace la intervención del más, porque el inclusivo no interviene en ningún otro lado, respeta absolutamente todas las reglas, pero se mete con la O, ¿sí? Con la O, que es el patrón más reconocible, morfológico entre masculino y O, digamos, no todas las palabras, esto viene de una distinción latina, que eran los temas en O y los temas en A, la mayoría de las palabras en O eran masculinas o neutras, y que el neutro terminó masculino, la mayoría de las palabras en A eran femeninas, no todas. Entonces, esos patrones son los que están funcionando detrás de esta intervención. Y esta intervención es relevante por lo que decía, es el correlato gramatical de un ordenamiento ancestral patriarcal de la especie. Entonces, yo decía, me parece saludable que especifiquemos, por supuesto, y yo estoy en inferioridad de condiciones con respecto a eso, porque no es un tema, la política, que yo estudie demasiado, digamos. Yo decía que era político por este camino en el que algo llegaba a través de consensos democráticos, en última instancia, a tener un impacto en la realidad. Si no se hubiera dado, porque digamos que es muy fácil alienar al transexual, considerar al transexual una realidad ajena a uno. El inclusivo lo volvió algo propio, ¿sí? La discusión sobre el inclusivo, de repente, la reflexión sobre el género y la identidad de género y las fluctuaciones que hay en ese espectro que llamamos género, lo volvió algo íntimo para la opinión pública. Entonces, a mí me parece que ahí está una de las condiciones de su potencia y de su eficacia, y del grado en el que tomó por asalto la opinión pública, especialmente en Argentina, pero no estoy tan de acuerdo en la aseveración de que es una cosa desconocida en otros lados. Es un debate global. No desconocido. Leo prensa extranjera todo el Sí. tiempo. Te puedo traer los datos. Claro. Leo prensa extranjera todo el tiempo. Yo lo decía también por el tema. Soy considerada una tilinga por leer prensa extranjera. O sea que, por favor, eso. Yo también, entonces soy tilingo también. No, yo lo decía por ejemplo, en el año 2016, la Asociación Dialectológica de Estados Unidos declaró que la palabra del año era el pronombre they con significado en singular. Y eso es un debate sobre género en la lengua. Durante el siglo XVIII se había impuesto la regla de que era preferible que hubiera una falta de concordancia en número y no en género. Entonces, se usaba he ante una especie de referente inespecificado, digamos. El no marcado tenía que ser el masculino, ¿sí? Y este uso, entonces, es simplemente un ejemplo para ver cuán potente es el debate, no solo en español, sino en otras lenguas, y evidentemente lo que comprueban mis compañeros de la Universidad de Western Ontario es, sí, hay focos. Esos focos, claramente, uno es Argentina, el otro es España, y después, bueno, sí, me consta de colegas de Chile que lo llaman de la prensa para hablar del mismo tema, y hay que ver, digamos, en términos de estadísticos, pero a mí me parece que es un tema del presente, es uno de los temas del presente. Yo voy a volver a la cuestión cultural, porque a mí me parece que la cuestión cultural es fundamental en la cuestión de la lengua. Es más, yo diría, la lengua pertenece a la cuestión cultural, es una dimensión de la cuestión cultural. Entonces, la conciencia cultural es el ámbito, el espacio donde estos conflictos se dan.
Y me permito contar una anécdota personal, podría contar varias de estas. Yo estaba parada en una parada de ómnibus en una ciudad norteamericana y estaba mirando un disco de un músico negro. Yo tenía en la mano un disco de un músico negro, de un gran trompetista negro. Y de repente siento que me tocan el hombro. Y ahí entramos en pleno debate cultural, aunque no se dio ningún debate, lejos de mí. Me tocan el hombro y me dicen, usted va a escuchar esa música, o está escuchando esa música, o compró esa música, pero esa música es nuestra y no suya. Esto me sucedió no 10 años después de la Guerra de Secesión, en la cual yo no vivía en el siglo XIX, aunque parezca que sí. No, esto me sucedió a la cosa de 6 o 7 años. Es decir, ahí había un debate de apropiación cultural, que traducido ese debate quería decir, ustedes que se han apropiado de todo lo que ustedes llaman cultura, ahora quieren, o desde hace décadas quieren, apropiarse de aquello que no llamaban cultura y que ahora lo incorporan y lo llaman cultura. Era el debate por una definición. Lo que me estaba diciendo ese señor en esa parada de micro era el debate por la extensión de una palabra y, por tanto, por la definición de la palabra. Ustedes siempre expulsaron nuestra cultura de su cultura. Para siempre, para el señor, quería decir desde el siglo XIX. Y ahora la veo con un disquito de nuestra cultura. Y ahora van a decir que esto es cultura y que ustedes tienen tantos derechos sobre ella como nosotros. Digo, este debate, que no es un debate raro en lugares como Estados Unidos, no sé qué pasará en Canadá, pero no hay tantos negros, me parece, pero que ni hacen jazz. Salvo Oscar Peterson. Oscar Peterson, sí. Este debate es el debate que atraviesa una cultura. Por supuesto que hay un debate sobre palabras en ese atravesamiento, pero es un debate que atraviesa una cultura. Por tanto, por eso yo insisto, y por eso me parece importante, pero nada más que importante, la cuestión del inclusivo o no inclusivo. Se incluirá si con las transformaciones lingüísticas se llega a incluir. No hay orden sobre la lengua, no hay orden sobre la lengua. No puede haberla. La escuela primaria durante 50 años las maestras hablaban de tú a los alumnos. De tú hablaban la escuela primaria en la Argentina. En 1891 en el Monitor, que era la instrucción para los maestros, una revista diario fundada por Sarmiento del Ministerio de Educación, de tú hablaban las maestras. Salían al recreo y voceaban como cualquiera, obviamente. Es decir, las instrucciones esas se cumplen a muy largo plazo. Ni siquiera creo en regímenes autoritarios, dado que como no conozco China ni sé chino, no podría hablar del chino, pero ni siquiera en regímenes autoritarios se cumplen de ese modo, y mucho menos en nombre de la democracia y de la inclusión se puede hacer cosas que no sean democráticas ni inclusivas de las tensiones lingüísticas que están en un determinado momento. O sea que eso es... esto vos lo sabés mucho mejor que yo. Como las lenguas no cambian de ese modo, A nosotros nos tocó el voceo porque éramos una zona arcaica del Imperio Español, las cortes virreinales siguen teniendo el tuteo hasta hoy, los colombianos, los peruanos, etcétera. Eso vos lo sabés mejor que yo. Sí. Éramos zona arcaica y por eso nos quedó el voceo, que es una forma arcaica del español, no es una forma... Es una forma del registro más formal, y hay que ver por qué acá en el Cono Sur, porque también están los chilenos y los uruguayos, ¿eh? Pero eso... yo quería hablar sobre la imposición, ¿no? Porque como decíamos, esto no es un fenómeno que se ajusta a los patrones de cambio lingüístico. Por lo tanto, en mi opinión, no es un fenómeno lingüístico, ¿sí? Por eso yo lo llamo fenómeno retórico. Es un fenómeno de intervención del discurso público con el objetivo explícito de conseguir un avance en términos de igualdad. ¿Ya? No tiene por qué ser un fenómeno de lengua, porque es así. Así como nosotros a la Academia en el 2001 Academia Española, se le ocurrió que teníamos que escribir CD-ROM en una sola palabra y con acento, y nadie
en todo el mundo hispánico nadie nunca escribió eso así. Ahí ¿Con sí, N final? con N final, por eso el acento. ¿Sí? Hay 5 casos, la Academia Española tiene un corpus de más de 500 millones de palabras, hay 5 ejemplos. Eso es una palabra que no existe. ¿Bien? Entonces, así como quisieron que nosotros dejáramos de vocear en un proyecto que era de imperialismo cultural, no sé cómo llamarlo, imperialismo lingüístico, digamos, y no lo lograron. Es decir, acá hay una disputa por quién es agente de lo lingüístico, que es una disputa que está... No, pero perdón. España no tuvo nada que ver con con tratar de introducir el tú en la escuela, ¿eh? Sí, sí. No, ese era justamente un momento en que recién la generación del 900 estaba restaurando los lazos con España. Vos sabés perfectamente que la Argentina entró muy tarde a la Real Academia porque Gutiérrez se expuso, en fin, no vamos a hacer un debate historiográfico, pero España no tenía impronta cultural sobre la Argentina para eso. Le debe haber parecido bien, pero nada más. No tenía impronta cultural. España estaba en ese momento, estaba en proceso de decadencia. Vamos a ir a otro ejemplo, que es cómo las instituciones pueden acelerar el proceso. La palabra las instituciones culturales y políticas en este caso, la palabra descamisados se impuso en 3 minutos. Se dijo en 3 discursos, se tomaron 3 fotos de prensa y se impuso en 3 minutos. A partir de eso fue considerado un insulto, la palabra funciona doblemente, no sé cómo se llama eso, fue considerado un insulto a los descamisados y fue considerado una palabra con la cual los obreros peronistas se autoidentificaban y Eva los interpelaba con el vocativo descamisados. 3 minutos. Ahí hubo una implantación que ahí en ese caso sí fue política. Y también tuvo una dimensión, yo diría, social. Era gente que venía despreciada por otras palabras, que llegaba a Buenos Aires despreciada por otras palabras. Es decir, por la palabra negro, del interior, etc. Y por tanto, adoptar la palabra descamisado le daba una legitimidad en la esfera pública. Yo diría que se podría hacer la historia de varias de estas palabras de implantación política y de implantación cultural, que son historias muy variadas, no tienen, a veces tienen un eje político, a veces tienen un eje cultural. El tango impuso un montón de palabras, claro, y así las dejó caer. Y el rock nacional impuso un montón de palabras y solamente la gente de la década del 60 sabe qué quiere decir tirame las agujas, porque si usted se lo dice a un chico de 18 años, le dice tirame las agujas, ¿qué? ¿Te estás por drogar? No, sí. No quiere decir que estás preguntando la hora como se decía en la década del 60. Por tanto, entran y salen y mueren. Todo esto, palabras que parecían imposibles de morir. Tirame las agujas era una de ellas, que parecía una expresión imposible de desaparecer. Hoy es un arcaísmo que hay que buscarlo en el cementerio de la Chacarita, en el cementerio del primer rock nacional, casi es antes del primer rock nacional, es ahí en la época de Morris, el Fénix de Flores, etc. Entonces, esta es la otra cuestión. Temporalidades variables que son típicas de la cultura. La temporalidad variable es típica de la literatura, típica del arte y yo diría también de la lengua. Sí, perdón, bueno, tenemos 5 minutitos más como para ir redondeando. ¿Y tenemos tiempo para que el público haga un par de preguntas? No, okay. Quería hacer solamente la distinción de que una cosa es un cambio léxico. Nosotros estamos incorporando y olvidando palabras todo el tiempo como comunidad. Eso es fácil de hacer. Machirulo también se instaló en 3 minutos. En España y acá, un cambio gramatical es otra cosa. Entonces hay que hacer esa distinción bien clara. Los diccionarios se reeditan cada 5 años porque en esos 5 años pasaron cosas. Con la lengua. Entonces, otra cosa es un cambio gramatical. En la estructura de reglas sintácticas que todos los hablantes tenemos en la mente, el género está muy arriba.
¿sí? Es muy difícil de tocar eso, por eso estamos hablando de estos tiempos. Pero eso no tiene nada de malo, porque el inclusivo no pretende ser gramática. Su pretensión es social, ¿sí? Y cultural, como sea que le digamos, ¿sí? Su pretensión tiene que ver con lo real y con el ordenamiento social, con la injusticia, con el privilegio del hombre, ¿sí? Entonces, como es un pronunciamiento político, no se lo puedo imponer a alguien, porque los pronunciamientos políticos no se imponen si uno quiere que tengan poder, si uno quiere que tengan validez, ¿sí? Entonces yo no le puedo bajar la nota a alguien porque no usó el inclusivo. Y tampoco le puedo bajar la nota a alguien si usó el inclusivo, ¿sí? Porque se está pronunciando políticamente. Entonces, si yo le bajo la nota por eso, lo estoy persiguiendo por su idea política. El inclusivo, entonces, es una configuración discursiva que no implica que al otro, automáticamente, porque usa el genérico, es un machista, ¿sí? Que esto es lo que más le irritaba a Ignacio Bosch, que era esa, la presuposición de que si yo digo están todos contentos, yo era el más machista de todos. Eso es la lengua, eso está codificado en la gramática de todos los que estamos acá, ¿sí? Y de todos los que hablamos español, ¿sí? Entonces, el inclusivo no se impone, ¿sí? No se puede imponer. Y los cambios lingüísticos no se pueden decidir conscientemente, ¿sí? Eso no tiene nada de malo con respecto al inclusivo. No es algo que pretende convertirse en gramática, como si era el tuteo, y no es algo que es un fenómeno de las masas, ¿sí? Es algo que circula en determinados espacios, que son cada vez más amplios, no son 2 colegios. Hay muchos espacios donde el inclusivo es hoy un requerimiento retórico, donde si uno no lo usa, realmente lo que dice nadie lo escucha. Y esos espacios son muy heterogéneos, no son solamente instituciones o 2 colegios o algo así. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos. Comentar. Sí. Sí. No. No, claro, es precisamente lo que dije, no lo podemos poner como un cambio lingüístico, porque no sigue ninguno de los patrones de cambio lingüístico. Es una intervención consciente, es la configuración discursiva, no es un cambio lingüístico, no tiene nada de comparable con el paso del latín al español. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta? Sí. Cuando vos estabas con el disco de jazz, ¿qué me contestaste cuando te dijo, cuando te hizo Me pregunta la compañera que cuando yo estaba con el disco de este trompetista en la parada de colectivo, ¿qué le contesté? Le contesté con la hipocresía con que contesta un blanco a un negro. En efecto, es decir, que no es lingüística, sino propiamente cultural. Es ideológica esa hipocresía y cultural. Le dije, bueno, usted tiene completa razón, en efecto, yo admiro... En efecto, no, evadí la discusión. Era una discusión que me trascendía totalmente, que me llevaba a la discusión de 2 siglos de historia, y en general lo que estaba haciendo ese señor era una reivindicación histórica frente a alguien que además no se sentía responsable. Me había confundido con una americana, evidentemente, no se sentía responsable, yo no me sentía responsable de lo que había pasado, sino en el sentido de que pertenezco al género humano, pero retrocedí en chancletas, como se dice, de manera hipócrita, no estaba dispuesta ni tenía el valor de hacer una discusión sobre alguien que hizo una provocación, porque evidentemente lo era una provocación, pero una provocación que tenía una base histórica indudable.
Esos músicos hace 40 años atrás, de ese momento, no podían tomar una copa en los pubs, en los cabarets, no eran pubs en ese momento, en los cabarets donde estaban tocando. Y bueno, retrocedí, efectivamente. No es mi único episodio en Estados Unidos. Tuve otro igualmente complicado. Este fue con un estudiante de un seminario, un estudiante African American, que sacó C. C es la nota más baja. Me entregó la monografía, yo le puse C. Entonces el estudiante vino y me dijo, usted hace esto porque yo soy African American. No se dice negro ni muerto. Yo quedé temblando porque dije, de acá voy a la denuncia a la universidad. Y entonces salí corriendo, fui al director del departamento y le dije, me acaba de pasar esto con fulano de tal. Y me dijo, no te preocupes, se lo hace a todos los profesores que le ponen C. O sea que había encontrado una estrategia cultural para sacarse más de C, sacarse una B, es A, B o C, sacarse una B en un seminario, lo cual era perfectamente legítimo, le resultaba más sencillo el argumento de ser African American que a un estudiante blanco, que ¿qué hubiéramos hecho? En el secundario hemos dicho, se murió mi mamá. Las veces que la maté a mi mamá yo fueron infinitas. En el secundario hubiéramos dicho eso. Una más. Bueno, me gustaría saber qué opinan del uso de lo neutro en cuanto a que lo neutro no está integrado dentro de lo binario, ¿no? Dentro de hombre, mujer, sino que está más, digamos, para lo trans, no binario, eso, y por un lado, y además, si consideran que el neutro es algo que además no refuerza los estereotipos como hombre-mujer, ¿no? Y otra cosa que me quedó también con el tema de la cultura fue de si debemos resignarnos que no nos integramos en lo no binario a no ser mencionadas por esta cultura argentina, ¿no? Situándolo acá en el país. No sé, ¿vos qué opinas de lo neutro? No tengo... Me excede un poquito, digamos, yo me centro siempre en la lengua. Me parece que en el ámbito de la lengua española el inclusivo fue motorizado por la mujer, ¿sí? Pero que eso no clausuró que otras identidades se sumaran al inclusivo como un marcador de un reclamo, el marcador de un reclamo de mayores derechos y mayor igualdad. Entonces, retóricamente, el inclusivo le dio la bienvenida a un amplio espectro, ¿no? De la mujer y muchas otras identidades que están también ahí. Lo no binario, según tengo entendido, entonces es una pequeña porción de la transexualidad, digamos, porque la mayoría, el 80% de los transexuales son hombres o mujeres. Entonces hay una minoría dentro de esa minoría que se considera no binaria. Entonces ahí me parece que es otro de los modos en los que el inclusivo ha demostrado su potencia y su relevancia, porque no quedó clausurado en la lucha de la mujer. Le dio la bienvenida a todas las demás identidades. Y las otras identidades la están adoptándolo como una manera también de marcar esto que decimos, el reclamo de una situación ante una situación de injusticia, el reclamo de que eso tiene que cambiar, de que es insostenible que siga igual. Yo agregaría esto, quizás hay que leer un poco literatura también, ¿no? Digo, porque estamos manejándonos nada más que en un paradigma gramatical. Entonces, lo inclusivo sí incluye, destruye un paradigma binario. Y entonces, ¿cómo hacemos para crear más, no sé, sistemas pronominales, sintácticos, etcétera? Quizás no nos vendría mal leer un poco literatura, ver cómo hay escritores que plantean las cosas. Alguien que está planteando las cosas en sus columnas de perfiles, Daniel Dink, hace bastante tiempo. No sé si vos la persona que
que preguntó, alguna vez lo leyó y si leyó su literatura, quizás a salir un poquitito de, si te digo las chicas, los chicos o los chucus, salir un poquitito de eso e ir a las formas más creativas, donde el lenguaje realmente padece, soporta o exhibe con orgullo modificaciones importantes. Me parece que estamos gramaticalizando y reduciendo esto, y hay cuestiones en el lenguaje que a mí me preocupan quizás tanto como eso, es decir, constatar, según pude ver en textos que me mandaban, que está cayendo el sistema de subordinación, que es un sistema que tiene siglos, pero que fue perfeccionado en el siglo XX por grandes escritores, que está cayendo la posibilidad de que se escriban oraciones con subordinadas, no digamos el punto y coma que murió. Digo, estas también son cuestiones de la lengua o no nos importa nada. O es la lengua, tiene que ser trinaria, cuaternaria y quintenaria, pero de picapiedras. Digo, esto también es una cuestión de la lengua, cómo es nuestra relación con la lengua y cómo es nuestra relación con la literatura. Tenemos una gran literatura contemporánea, quizás ver qué hacen los escritores con esa lengua sería importante. Digo, pues estamos hablando solo del uso y no estamos hablando de un uso que es un uso fundamental de la lengua y que lo ha sido, y si no pensemos en el Martín Fierro. Es un uso fundamental y que lo ha sido en la historia argentina, y no voy a mencionar otras historias de la literatura. Ver qué pasa ahí, ¿no? Digo, Cabezón Cámara hace un uso diferente de la lengua. ¿Alguien leyó a Cabezón Cámara acá de los acá presentes? Pero, bueno, entonces ahí ustedes son testigos. Ustedes son testigos de esto que estoy diciendo. La literatura también propone variaciones. Me parece que estamos muy como atados así. Vos decías, no es la iniciativa de chicas de dos colegios, pero sí, pero estamos hablando siempre de la lengua de los colegios y hay otra lengua. Hay otros niveles de lengua, perdón, hablo con impropiedad. Hay otros niveles de lengua y de discurso y sobre todo hay otros niveles retóricos. Frases complejas, etcétera, que son fundamentales para pensar. Sin subordinar, sin subordinadas, no se puede pensar. Pese a esto, sin embargo, no obstante, sin eso no se puede pensar. Saber usar esos tres, no se puede pensar. Bueno, muchas gracias Beatriz, muchas gracias Santiago, a todos ustedes por venir.